Bien, 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 gracias a Dios. Fidel, parece ser que peligra el TLC con China. Hay reparos en la Asamblea Nacional y que parece que todo apuntaría que de repente no pasaría ese filtro. ¿Cómo analizas tú este riesgo? A ver, mira, lo primero creo que nos están demostrando un poco de miopía desde el punto de vista de hacia dónde se está moviendo el mundo hoy. Ya lo que con el caso de China, yo creo que es importante que se tome en consideración que querramos o no, nosotros tenemos unas fortísimas relaciones comerciales con China y ya los productos chinos están acá en el país. Y lo que esto va a permitir, este acuerdo con China va a permitir más regular muchísimas cosas. Y entonces, a mi modo de ver, yo creo que estamos perdiendo de vista, pensando en minucias, en centavos, la importancia que tiene tener relaciones con el mercado interno más importante del mundo. Pero quizás el temor Por, pasa por el hecho de que siendo China una economía de escala, una macroeconomía, una economía gigante, pues evidentemente sus costos de producción son mucho más baratos y pueden meternos más productos competitivamente hablando, nosotros no estaríamos a la par, quizás algunos sectores podrían sucumbir. Por ahí quizás pasa un poco los temores. Sin embargo, a ver, analizar, sin Mauricio. embargo, permíteme terminar la reflexión para poderte dar paso, Fidel. Sin embargo, terminando la reflexión, entiendo que hay algunos productos que dentro de este TLC estarían protegidos, productos ecuatorianos, y consecuentemente se podría equilibrar un poco la balanza. Ahora sí tu análisis, Fidel. Sí, es que te iba a decir eso. Hay muchísimos productos que son sensibles para determinados segmentos en el país y que evidentemente tienen la protección requerida y los tiempos necesarios para prepararnos para eso. Y por otro lado, eh, yo me pregunto, ¿qué productos de los que China tiene economías de escalas muy elevadas no están ya acá en el Ecuador? Algunos por contrabando y otros y otros Y por la otros medida entradas. formal, Entonces, igual. sí, exactamente. Entonces pongamos los controles adecuados a partir de estos acuerdos comerciales. Porque además, acuérdense que tenemos que pensar que nosotros podríamos ser el centro de logística para que muchos productos del Asia pasen por el Ecuador y ¿Cómo nosotros así? cobrar esos ¿Cómo servicios. así podríamos conseguir esto? Por favor, grafícanos. Sí, a ver, ¿dónde está ubicado el Ecuador? ¿Cuál es el punto más cercano que tiene directamente los países asiáticos con América? ¿No Bueno, está acá en el Ecuador? debemos entender que somos Y nosotros, claro. somos nosotros y por tanto de aquí pudiéramos nosotros hacer un nudo logístico y a partir de ahí que muchos productos salgan o que productos de los países latinoamericanos ¿Y vengan al Ecuador y cómo consigues eso como país? pensando estratégicamente y haciendo las inversiones como país adecuadas, como por ejemplo convertir en un clúster logístico, portuario, aeroportuario de distintas índoles relacionados alrededor de Posorga, por Eh, ejemplo. le voy a dar paso a Y Leonidas, pero me hiciste de acuerdo lo que hizo Panamá con la parte financiera y con el bancaria. canal, exactamente. Ese es el ejemplo. Entonces, y de ahí tenemos que hacer nosotros y tomar esto como nuestras ventajas comparativas y competitivas que pudiéramos tener. Fidel, ¿cómo está? Buenas noches, Fidel. Y justamente tocando el tema de Posorja, que lo anticipaba porque es obvio, si somos un país portuario y tenemos un puerto de aguas profundas como es Posorja y se lo quiere afincar, pero construir ese aeropuerto para unir justamente todo este clúster que usted menciona, falta mucho tiempo, por lo menos el aeropuerto está en papeles, ya está allí, hay, entiendo, un fideicomiso, pero no se concreta y eso va a demorar algunos años, pero el tiempo pasa y el TLC con China también se nos pasa, pues hay que aprovechar el tiempo y hacerlo ahora. Ya, pero para empezar a hacer todo ese clúster, como tú dices, logístico, y el aeropuerto, y además esto tiene que pasar por viales que lleguen allá, pensar también en el quinto puente, en unir el oro con Guayas, todo este tipo de cosas, son elementos que nosotros tenemos que poner sobre la mesa. Y lo que sí está claro, si no pensamos estratégicamente, vamos a seguir pensando en la inmediatez y vamos a seguir teniendo pensamientos de bodegueros y centaveros. Son macroproyectos, Fidel,
que requieren recursos, son realmente para mí loables, ¿no? Con esa idea de apuntar, pero ¿de dónde sale el dinero? Pues si viene que este quinto puente que ya estaba, que en el anterior gobierno, que se lo apuntalaba, que 1.000 millones, que 2.000, que 5.000 millones, al final del día son obras que requieren mucha inversión. ¿Cómo lo conseguimos, Fidel? Mientras sigamos pensando que hay que hacerlo con dinero público y no a través de asociaciones estratégicas con el sector privado internacional y el sector privado nacional, vamos a seguir pensando como pensamos actualmente, y entonces nunca vamos a llegar a hacer esos macroproyectos que son de vital importancia para el desarrollo del país. Porque recuerda que nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos muchas extensiones de tierra para convertirnos en el granero del mundo. No, nosotros podemos convertirnos desde el punto de vista agropecuario y productos agrícolas en suministradores de productos con determinadas características que tengan lo que llamamos los economistas el monopolio natural por las características de calidad que estos pudieran tener y ser orgánicos, por ejemplo, como nuestro cacao fino, para poner un ejemplo específico, o las características de nuestros bananos, nuestras flores. Pero entonces esas son las cuestiones que nosotros tenemos que ver para explotar. Pero si nosotros logramos pensar en proyectos que no son, pero que tenemos que empezar a continuar, no son de un gobierno, sino planes de Estado, y tenemos que pensar como planes de Estado y buscar ese financiamiento de esa manera. ¿Quién no estaría interesado en ser parte de un proyecto de esta magnitud a nivel internacional? Fidel, pero hay un detalle, ok, todo esto podría trabajarse con la empresa privada, pero a nivel de país hay otras limitantes, hay otros problemas que el gobierno está tratando de sortear, y no necesariamente es porque tiene un apoyo en la asamblea incondicional. Ya vemos qué pasa con el IVA, no hay respaldo, hay un problema de liquidez en la caja fiscal, no hay cómo completar el tema de los sueldos de este mes para los servidores públicos, que se los va a pagar después de la primera semana o la segunda semana de febrero, se les pagaría. La pregunta es, todos estos problemas que hay que tratar de sortearlos como la ola, ¿no? Hay que surfearlos. ¿Cómo lo dejan parado al gobierno del presidente Daniel Noboa, que le toca realmente lidiar con un tema de un TLC y una asamblea que se niega a darle ese apoyo y ese visto bueno? Eso para mí es una oportunidad que tiene el presidente de demostrar que hay necesidades de hacer cambios estructurales importantísimos en la forma de cómo se gobierna este país. ¿Cuáles son esos cambios estructurales, Fidel? Como por ejemplo que tenemos que ir más al desarrollo local territorial que a que todo pase a través de las grandes leyes y las grandes cuestiones de la Asamblea Nacional, cuando sabemos que priman más los intereses de grupos de presión política que los intereses de desarrollo del Estado. Pero estamos de acuerdo, Fidel, que hay diferencias enormes entre municipios y municipios acá en el Ecuador, ¿no? Los GATS Por supuesto. Hay unas diferencias, pero abismales. Una, y dos, y mira tú, ¿no? Qué paradójico que aquellas provincias que pudieran ser las más ricas del país porque cuentan con el petróleo, pues no gozan de los beneficios de tenerlo bajo tierra y que son explotados en sus territorios, ¿no? Porque desgraciadamente se ha hecho un mal análisis del desarrollo local territorial, que es la forma idónea para el desarrollo nacional, y desgraciadamente se ha hecho un centralismo que ha traído como consecuencia el crecimiento de determinados polos urbanísticos, pero no ha traído como consecuencia que el desarrollo social y el desarrollo estructural vaya hacia aquellos lugares donde se tienen los recursos. Entonces, esos son parte de los cambios, y que tenemos que empezar calculando los potenciales o la capacidad de desarrollo que tiene cada territorio. Pero qué barbaridad, Fidel, porque créeme, yo recuerdo que tú eres mucho más viejo que yo. Recuerdo cuando yo era reportero y te entrevistaba. Yo recuerdo cuando yo era reportero y te entrevistaba y hablábamos de estos temas. Es increíble, claro. Mira cuántos años han pasado y seguimos discutiendo lo mismo, y cosas que parecen elementales, cosas que parecen lógicas y creo que no tan complejas de aplicar. No, tienes toda la razón, Mauricio, porque además, desgraciadamente, nosotros nunca hemos pensado en un desarrollo económico y social como debe pensarse, ¿no? Y donde en ese desarrollo el ser humano esté en el centro. Y esas son las cuestiones que nos llevan a esta situación. Yo creo que hoy más que nunca el principio de economía para tiempos difíciles se impone,
y es donde tenemos que ser cada vez más pragmáticos, y no importa de qué corriente de pensamiento económico o social venga tal idea, si es la adecuada para el momento es la que hay que aplicar. Y que me digan a mí, esos mismos que se oponen a aprobar el tratado con China, muchos de ellos no estuvieron de acuerdo en el alto nivel de endeudamiento que se tuvo con China. No sé hasta qué punto sea factible, no sé hasta pongamos todas las verdades sobre la mesa, ¿no? Digámonos las cosas en la cara como debe ser en este país, que de verdad que hay mucho doble speech que no nos conviene en nada. Mucho se hablaba en su momento de justicia, de desarrollo con justicia social, y que quienes tuvieron oportunidad de implementarlo parece ser que tuvieron un buen inicio, pero después fueron carrera de caballo, parada de burro, y hasta ahora no podemos conseguir esa tan anhelada justicia social. El tratar de generar riqueza, repartir riqueza, elevarle la calidad de vida a las personas y no empobrecernos todos para estar iguales. Sí, porque pues, además lo mismo, a veces hablamos constantemente de que tenemos un Estado demasiado obeso, y yo siempre digo, no, tenemos un Estado ineficiente, que es distinto. Okay. No es el tamaño del Estado, no es el tamaño del Estado lo que lo hace eficiente o no. Tú puedes tener un Estado pequeño e ineficiente, y puedes tener un Estado enorme e ineficiente, y puedes tener un Estado grande, eficiente, como son en muchos países europeos que tienen Estados enormes, pero que son eficientes. Y esa eficiencia pasa por el personal, por la automatización, por los procesos. Exactamente, por ahí pasa, por el gobierno digital, porque yo desde mi casa con un clic pueda conectarme y solucionar mis problemas sin tener que ir a ver una secretaria que se está limando las uñas. Ok, Leonidas tiene más preguntas sí, para ti. Fidel. Fidel, a ver, hay algunas voces ya en la Asamblea Nacional, por ejemplo, Construye, dice, vamos a apoyar el tema del IVA para el presidente y que se transparenten las cuentas. Por ahí algún tipo de movimiento político que podría ayudar en algo al gobierno. Pero ¿qué pasa con eso que significa el déficit y que entendemos que debería buscarse recursos en mercados extranjeros? Ok, nos suben el IVA a los 3 puntos por año, año y medio, lo que se acuerde en la Asamblea, lo que dispongan. Y al final del día, ¿cómo consigue esos recursos para pagar deuda externa, para seguir cubriendo los sueldos, para seguir invirtiendo en educación, salud, para atender a las Fuerzas Armadas y la policía que están en operativos de control en las calles? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es el camino que le queda al presidente Daniel Noboa para conseguir dinero en estos momentos? A ver, hay dos momentos que yo creo que son importantes acá. Uno, él está buscando liquidez en el corto plazo que necesita, y por eso planteó lo del IVA, que rápidamente se puede poner. A mí no me gusta el camino del IVA, porque si fuera así, aumentemos los impuestos hasta el 100% de los ingresos de las personas, pero no vas a solucionar el problema, porque si no logras un Estado eficiente, vas a seguir derrochando. Puede haber restricción, Fidel, porque la gente no va a comprar porque va a costar más el producto, pues se va a restringir. En vez de comer, si irse al cine, no voy ni al cine ni como, porque no, pues en vez de gastar 10, voy a gastar 13. Y si son 2 personas, voy a gastar el doble pues, del impuesto que pagaba antes. No, y además, Leonidas, el problema aquí está que tu horizonte presupuestario no sube, sigue siendo igual. Así es, no hay aumento por tanto, tu capacidad adquisitiva va a disminuir, de compra disminuye, tu consumo disminuye, y llevamos ya desde finales del año pasado, por lo menos 3-4 meses del año pasado y hasta la actualidad, contracción de consumo. Si tenemos contracción de consumo, no hay crecimiento económico, y entonces, por tanto, esto va a ser contraproducente la medida. Esas son las verdades que tenemos. Entonces, lo que tenemos que ver es dónde estamos siendo ineficientes con el recurso que tenemos, porque aquí lo que hay que buscar es eficiencia. ¿Por dónde va el tema entonces? ¿Por dónde va el impuesto? Aquí le grabamos ese impuesto que necesita el gobierno para pagar ya lo que necesita cubrir el tema de los militares, por ejemplo, y el policía. Sí, a ver, tenemos dos cuestiones. Uno, si tenemos en estos momentos que ya los policías y los militares tienen, según el ministro de Economía, tiene para pagarle este mes. Eso está clarísimo. Pero, ¿qué vas a recaudar ahí? 1.200 millones de dólares. ¿Cuánto se te va de contrabando de los combustibles por las fronteras del norte y el sur? Combustible. Se habla de 3.000, 4.000 combustibles. 3.000, 4.000 millones de dólares se te va por subsidio. Vámonos por los subsidios. Nos vamos por los subsidios, focalizando los subsidios adecuadamente. ¿Cómo? Dos, ¿cuánto hay?
¿Cómo? ¿Que es la eterna pelea? ¿Cómo lo hacemos? A ver, ¿cuánto es la diferencia entre el precio subsidiado y el precio que se paga de los combustibles? Póngale $1 más menos. $1 más o menos. Ya, ahí, eliminas ese subsidio. ¿A quién tienes que subsidiar? Al transporte. Transporte público. ¿Cuántas familias tienen carro? Oiga, pero iban a salir los tractorcitos, pues ¿cómo le da el tractor para el agro? Pues acuérdese, lo que pasó en el gobierno de Moreno, pues. Y eso se arma una revuelta. ¿Cómo los contiene a ellos? Le pone subsidio, no hablé de diésel. Acuérdate. Ok. Estamos hablando de diésel. Pero el diésel también lo puede focalizar y le puede poner determinados, de acuerdo a la norma de consumo que tienen todos esos productos, se puede, con las técnicas que hay ahora, la tecnología existente, usted puede focalizar. Y por otro lado, ¿cuánto hay en evasión en el país? ¿Cómo le llega a los evasores? Pues es decisión política también, pues, si usted los tiene identificados ahí. Siendo más eficiente en la recaudación, porque, y aquí hay un problema metodológico también. ¿Quién realmente habla de subir impuestos? El SRI, ¿verdad? Pero el SRI no es el que debe hacer la política fiscal, el SRI debe hacer la política de recaudación. ¿Y quién somete al SRI para que sea eficiente, pues? Pues tiene que ser el gobierno. Es que siempre se nos dice eso, Fidel, y al final del día terminamos en impuestos. Es que mientras, si usted quiere tener el mismo resultado siempre, siga haciendo lo mismo. Siga tomando las mismas medidas. Exactamente, y eso es lo que nos está pasando. No aprendemos. Tropezamos y tropezamos, como dice la canción, con la misma piedra, ¿no? O por ejemplo el tema del IES, también se habla de la morosidad, que el IES necesita recobrar esos recursos, pero hay miles de millones que no se pagan, pues ¿cómo los cobra? Y acuérdate que al IES se le ha cargado también una serie de servicios para personas que no aportan, cuando eso lo tiene que asumir el sector público, no el seguro social. O sea, el panorama es un poco oscuro, Fidel, para el Ecuador, siendo realista, ¿no? Bastante oscuro y sí. A la vista ya vemos el tema puntual de la liquidez en la caja, que preocupa. Imagínense, mañana tiene una protesta el presidente porque no le paga a los salubristas, no le paga a los maestros, no le paga a los GATS, no le paga a las prefecturas. Pero además, Leonidas, nosotros tenemos que apuntar a algo que yo creo que no se ha dicho. ¿Cuántos millones de dólares se le dio a Colombia por el Plan Colombia? Pero eso fue ayuda directa de Estados Unidos, pues. Pero entonces, que nuestros negociadores que salgan también. El Plan Ecuador. El Plan Ecuador, o no está reconocido por el mundo entero. Porque parando la delincuencia, parando esto, y tiene que ser una lucha entre todos. Pero ese es un trabajo diplomático grande y fuerte, economista Fidel, porque eso es un tema de país, incluso hasta de región, de nuestros aliados. Tenemos en el norte el problema en Colombia, tenemos en el sur con Perú. Es decir, es un tema regional también. Pero más allá de eso, el Plan Colombia tuvo ayuda directa, inyección directa de miles de millones para la lucha contra el narcotráfico en Colombia. Y en este caso yo creo que nuestros negociadores deberían hacer su trabajo también en este sentido. Porque acuérdense que esto hay que verlo de manera integral. Y no solamente es para tener armamento, sino para tener los programas sociales que se necesitan para ir quitando las bases que sostienen todos estos procesos de delincuencia organizada. Y ese es el reto, ¿no? Trabajar en ese lado también, economista Fidel Márquez, para justamente atender el lado social, que es donde siempre se está fallando y tenemos hoy en día estos graves problemas de falta de atención y que ya tenemos a la vista las consecuencias. Muchísimas gracias, economista Fidel Márquez, por haber estado con nosotros. Agradecerle por todo su tiempo. No, gracias a ustedes. Un gran abrazo. Un abrazo. Gracias, Fidel. Ahí estaba el economista Fidel Márquez en Diálogo de la Tarde. Hay recomendaciones y quiero abrir el espacio a las menciones Recomiende. para decirles que usted puede tener ya una nariz bonita, perfiladita, hermosa, preciosa, así, como la mía, que siempre lo soñó. Imagínense, está soñando. Los resultados son de larga duración y por tan solo $390 con la técnica exclusiva de Rhino Redux. Los resultados son duraderos y la recuperación es inmediata. Por este mes incluye un colágeno hidrolizado hasta agotar stock. Visítalos ya en su sucursal más cercana.